Socotra, una isla remota en el Océano Índico, se presenta como un santuario natural en el que el paso del tiempo parece haberse detenido. Aislada por miles de kilómetros de mar, su ecosistema es un reflejo de la adaptación y resiliencia, con especies únicas que desafían las leyes de la naturaleza. Las montañas y costas de la isla, sin el contacto constante de la civilización, han conservado una biodiversidad inigualable, y sus habitantes, los socotríes, mantienen una cultura profundamente arraigada, preservando tradiciones que se remontan a tiempos ancestrales. Aquí, la vida sigue un ritmo pausado, dictado por las estaciones y los elementos. Sin embargo, con la llegada de influencias externas, Socotra enfrenta desafíos que amenazan su aislamiento. La convivencia entre lo tradicional y lo moderno se ha vuelto inevitable, y los habitantes de la isla se enfrentan a un futuro incierto, donde el cambio se entrelaza con el legado de su pasado. ¿Qué sucederá con Socotra cuando el aislamiento ya no sea suficiente para preservarla? Una isla fuera del tiempo, geografía, aislamiento y vida silvestre. Socotra se encuentra en el Océano Índico, a más de 200 kilómetros de la costa africana y a unos 400 de la península arábiga. Esta ubicación remota, alejada de las principales rutas comerciales, ha permitido que la isla se desarrolle de manera independiente durante miles de años. Aunque políticamente pertenece a Yemen, su historia no está marcada por invasiones o conflictos, sino por una evolución tranquila y única, con especies y formas de vida que no existen en ningún otro lugar del planeta. Socotra, una isla aislada en el Océano Índico, presenta una geografía marcada por su singularidad. Con costas que alternan acantilados verticales y playas de arena blanca bañadas por un mar turquesa, la isla parece estar completamente separada de la civilización. Las montañas Hagir, en el noreste, se elevan por encima de los 1500 metros, con valles secos a sus pies que han dado forma a la flora local. El paisaje es una combinación de llanuras costeras y montañas abruptas, creando un entorno natural único donde la vida ha evolucionado de manera independiente. El clima de Socotra ha jugado un papel decisivo en la formación de su ecosistema. Durante buena parte del año, los vientos monzónicos azotan la isla con tal fuerza que impiden incluso que los barcos se acerquen. Las lluvias son escasas y concentradas en periodos cortos, lo que obliga a las especies vegetales a almacenar agua de manera eficiente o desarrollarse en zonas donde la humedad se conserva bajo tierra. Las temperaturas pueden superar fácilmente los 30 grados durante el día, pero las noches traen consigo un descenso abrupto, sobre todo en las zonas altas. Esta oscilación térmica ha moldeado la fisiología de las plantas y animales locales, que han evolucionado para resistir calor, sequía, viento y cambios bruscos. Entre las especies que más llaman la atención está el árbol de sangre de dragón, cuya silueta parece sacada de otro planeta. Su copa redonda, sostenida por un tronco delgado que se ramifica como un paraguas al revés, crea sombra en los suelos rocosos donde crece. La savia que fluye dentro de él tiene un color rojo intenso que le da su nombre, y que ha sido utilizada durante siglos como tinte y medicina por las comunidades locales. No hay otro lugar en el mundo donde este árbol crezca de forma natural. Tampoco hay otra isla donde coexistan tantas especies endémicas en un espacio tan reducido. Se calcula que más de un tercio de las plantas que existen en Socotra no aparecen en ningún otro lugar del planeta. Los reptiles también forman parte importante de la fauna local. Hay lagartijas, gecos y serpientes que solo viven en la isla, adaptadas al calor extremo, a la falta de agua superficial y a la necesidad de camuflarse entre piedras y arbustos. Los colores terrosos de sus escamas, sus movimientos cautelosos y sus hábitos nocturnos son una muestra de cómo la evolución ha favorecido la supervivencia frente a la velocidad. No hay animales grandes ni depredadores conocidos,
lo que convierte a Socotra en un santuario biológico libre de muchas presiones que existen en otros ecosistemas. Las aves migratorias, por otro lado, utilizan la isla como punto de descanso durante sus rutas entre África y Asia. Pero también hay aves que han evolucionado solo allí, como la perdiz de Socotra, que camina entre las rocas con una tranquilidad que solo existe en un lugar sin amenazas externas. La ausencia de grandes mamíferos terrestres también ha sido determinante. Las especies que habitan la isla han desarrollado sus ciclos biológicos sin la presión de depredadores o de grandes herbívoros que modifiquen el entorno. Esto ha permitido que ciertas plantas prosperen durante siglos, formando bosques enanos en las alturas, arbustos espinosos en las zonas secas y vegetación adaptada a la salinidad cerca del mar. Incluso las palmas y las acacias locales presentan formas distintas a las que se ven en el continente. Algunas se retuercen sobre sí mismas para resistir el viento, mientras que otras extienden raíces muy profundas para captar humedad subterránea. El aislamiento ha sido tan prolongado que la isla ha desarrollado un equilibrio propio, frágil pero resistente, donde cada especie cumple una función precisa. La flora proporciona refugio a los insectos alimentan a las aves, y las aves ayudan a dispersar semillas que permitirán que nuevos brotes nazcan en grietas imposibles. No se trata de un ecosistema exuberante en el sentido tradicional, sino de un sistema preciso, donde cada elemento ha aprendido a sobrevivir con lo mínimo. Esta economía natural de recursos es una de las claves de su permanencia en el tiempo. Una sociedad en transición. Cambios silenciosos en la vida cotidiana de Socotra. La población se distribuye entre las áreas costeras y las regiones del interior montañoso, y muchas comunidades conservan una estructura tribal profundamente arraigada, esencial para la supervivencia en un entorno difícil, con recursos limitados y un clima desafiante. Entre las comunidades más reconocibles están los descendientes de antiguos clanes que han vivido en la isla por generaciones. Aunque algunos nombres se han perdido o transformado, todavía se reconoce la existencia de linajes que se vinculan con los primeros pobladores, mezclados con influencias africanas, árabes y del sur de Asia, resultado del paso de comerciantes, marinos o grupos que llegaron por accidente o buscando refugio. Este mestizaje ha dejado huellas en los rostros, los apellidos y en ciertas costumbres que no se explican únicamente por la herencia árabe. La lengua socotrí, por ejemplo, se aleja del árabe clásico y pertenece al grupo de las lenguas sudarábigas modernas, habladas solo por unas pocas comunidades en el mundo. Las viviendas tradicionales se adaptan a las condiciones geográficas. En las zonas altas se construyen con piedra y arcilla, mientras que en las costas se usan materiales ligeros como ramas de palma y barro. Estas casas no solo protegen del calor y del viento, sino que también reflejan la manera colectiva de vivir. Muchas familias conviven en pequeños agrupamientos que permiten compartir recursos y protegerse mutuamente. La vida familiar gira en torno a una estructura donde los mayores tienen autoridad moral y práctica, y donde las decisiones importantes se toman de forma conjunta. Aunque los hombres suelen encargarse del pastoreo, la pesca o el comercio limitado que existe, las mujeres desempeñan un papel fundamental en la organización doméstica, la educación de los hijos y la transmisión de conocimientos culturales. Las relaciones sociales siguen una lógica de respeto a la antigüedad, la reputación y la experiencia. Los encuentros comunitarios, que suelen ocurrir en espacios abiertos o en casas más grandes, sirven para resolver disputas, organizar celebraciones o intercambiar información importante. Estos espacios no están definidos por estructuras políticas formales, pero funcionan como centros de decisión que complementan la autoridad de las instituciones estatales que, en muchos casos, no tienen una presencia constante. Las reglas sociales se transmiten por vía oral y se respetan en buena parte por la presión de grupo y por el deseo de mantener el equilibrio entre familias vecinas. Entre las costumbres que todavía se practican están ciertas formas de saludo, el modo de compartir la comida o las reglas para pedir matrimonio. La hospitalidad es una norma esencial,
Ofrecer agua, té o comida a quien llega de visita no es una cortesía sino una obligación social. También se conservan rituales de paso que marcan el crecimiento de los niños, la madurez de las jóvenes o el momento en que alguien asume una responsabilidad comunitaria. Aunque no existen ceremonias muy elaboradas, estos actos tienen un valor simbólico profundo y refuerzan los lazos dentro del grupo. La vestimenta, en muchos casos, refleja esta continuidad. Tanto hombres como mujeres usan prendas que, si bien han cambiado en color o materiales, siguen una lógica tradicional que marca la diferencia con otras regiones de Yemen. Con el aumento de la presencia extranjera en la isla y la apertura a nuevas formas de comunicación, se han producido cambios importantes en la vida social. Aunque algunos jóvenes han comenzado a estudiar en el continente, el acceso a tecnologías y la llegada de productos modernos también han abierto nuevas realidades. A pesar de estos avances, los cambios sociales en Socotra siguen siendo lentos. Las tensiones entre lo moderno y lo tradicional son evidentes. Los jóvenes tienden a cuestionar los roles tradicionales, y las mujeres buscan mayor espacio para desarrollarse profesionalmente. Aunque esta lucha no está exenta de resistencia. En las áreas rurales, la vida sigue siendo muy similar a como era hace varias décadas. La familia, el respeto por los ancianos y la cooperación entre vecinos siguen siendo la base de la vida social. Las fiestas tradicionales, como las bodas, siguen siendo eventos grandiosos que reúnen a toda la comunidad, con danzas, cantos y celebraciones que duran varios días. Sin embargo, los cambios en las tradiciones también son evidentes. Muchos jóvenes ya no participan de la misma manera en los rituales y costumbres ancestrales, prefiriendo en su lugar asistir a eventos en la capital o conectarse a través de las redes sociales para mantenerse al tanto de las tendencias globales. Lengua socotrí. Una voz que desaparece. Desde hace siglos, los habitantes de Socotra han hablado una lengua que no se parece a ninguna otra en su entorno inmediato. No es árabe moderno, ni tiene un parentesco cercano con los idiomas del continente africano. Se trata del socotrí, un idioma con raíces en el grupo de lenguas sudarábigas modernas, que solo sobrevive en esta isla remota del Océano Índico. Su origen se remonta a tiempos anteriores al Islam y al dominio árabe en la región. Aunque comparte un ancestro común con el árabe clásico, evolucionó por caminos distintos, manteniéndose aislado tanto por la geografía como por la falta de contacto constante con el exterior. El socotrí pertenece a la misma familia lingüística que otros idiomas casi extintos del sur de Arabia, como el mehri o el shehri, hablados en algunas zonas montañosas de Yemen y Omán. Pero a diferencia de estos, el socotrí ha seguido desarrollándose de forma casi autónoma en un espacio cerrado, transmitido de generación en generación de manera oral. A pesar de que la isla está hoy bajo administración yemení y el árabe moderno estándar se enseña en las escuelas, en muchas zonas rurales de Socotra aún se escucha el socotrí como lengua principal dentro del hogar, en los mercados o en los relatos tradicionales. La gran mayoría de sus hablantes nunca aprendió a escribirlo, porque históricamente no tuvo una forma escrita oficial. Durante siglos, todo el conocimiento y las expresiones culturales se conservaron de boca en boca. Canciones, proverbios, cuentos, instrucciones para la pesca o los cultivos, todo se transmitía de forma oral, sin necesidad de registrar palabras en papel. Esta característica ha hecho del socotrí una lengua especialmente frágil ante los cambios que ha traído el contacto con el mundo moderno. La falta de un alfabeto nativo dificultó su conservación frente al avance del árabe escrito, el idioma usado por las autoridades, los medios de comunicación y la educación formal. Lo más curioso es que, al escuchar el socotrí, incluso un hablante de árabe puede quedarse desconcertado. Aunque hay algunas palabras de origen común, la gramática, el léxico y la pronunciación
tienen diferencias tan profundas que impiden la comprensión mutua. Por ejemplo, mientras que en árabe se dice bint, para niña, en socotrí se usa el término meje. Otra palabra reveladora es ahek, que significa hermano mayor, y que no tiene equivalente inmediato en árabe moderno. Muchos términos del día a día, como los que se usan para designar partes del cuerpo, herramientas de pesca o animales locales, son únicos del socotrí y no pueden encontrarse en otras lenguas cercanas. Esa singularidad lingüística también revela cuánto está entrelazada la lengua con la vida cotidiana de la isla. No solo se trata de un medio de comunicación, sino de un contenedor de saberes específicos que no existen en ningún otro idioma. Cuando un hablante anciano de socotrí narra cómo se debe cuidar una cabra en época de sequía o cómo interpretar los vientos antes de salir al mar, está transmitiendo más que palabras. Entrega códigos ancestrales, observaciones climáticas, costumbres y formas de interpretar la naturaleza que son inseparables de esa lengua. Durante mucho tiempo, nadie fuera de la isla se preocupó por estudiar el socotrí de forma sistemática. No fue hasta fechas recientes que lingüistas y expertos empezaron a documentar sus características antes de que se perdiera para siempre. A medida que los jóvenes comenzaron a usar más el árabe y los medios modernos se expandieron por la isla, el número de hablantes nativos de socotrí empezó a disminuir lentamente. En las zonas urbanas como Hadibó, muchos niños crecen escuchando socotrí en casa, pero aprenden a leer y escribir exclusivamente en árabe. Al poco tiempo, comienzan a usarlo también en conversaciones diarias, desplazando poco a poco su lengua ancestral. Esta situación se repite en otras partes del mundo, donde las lenguas sin tradición escrita enfrentan el avance de idiomas dominantes con apoyo institucional. Sin embargo, en Socotra, el proceso ha sido especialmente rápido debido a lo abrupto del cambio. En cuestión de 2 o 3 generaciones, una lengua que era el centro de la vida comunitaria está siendo desplazada hacia los márgenes. No se trata solo de una pérdida lingüística, sino también de una transformación cultural profunda. Al dejar de usarse el socotrí, también se debilitan los rituales, los cantos tradicionales, las formas de humor y los modos particulares de contar historias que le daban identidad a cada grupo familiar. Ritos y tradiciones. Nacimientos, bodas y muertes. Los ritos de paso en Socotra están profundamente ligados a la conexión espiritual que la gente de la isla mantiene con su entorno. Estos rituales, que incluyen nacimientos, bodas y funerales, son parte fundamental de la identidad socotrí y reflejan el respeto por los ciclos naturales y las creencias ancestrales. A lo largo de los siglos, los socotríes han mantenido prácticas culturales que se han transmitido oralmente, adaptándose de manera sutil a las influencias externas, pero manteniendo la esencia de lo que significa ser socotrí. El nacimiento en Socotra no es solo un evento familiar, sino también un acto de renovación dentro de la comunidad. Al nacer un niño, la comunidad entera se involucra en su bienvenida. Uno de los primeros rituales después del parto es el nombramiento, un momento de gran importancia, ya que el nombre es considerado un reflejo del destino y la conexión con los ancestros. El proceso de nombrar al niño varía según las tribus, pero generalmente se lleva a cabo en presencia de los familiares más cercanos. El nombre no solo es elegido por los padres, sino que suele estar relacionado con las características físicas del niño, los sueños que los padres hayan tenido durante el embarazo, o incluso el momento del día en que nació. A menudo, los nombres incluyen referencias a los elementos naturales que definen el entorno, como las montañas, el mar o las plantas locales, lo que refuerza el vínculo del recién nacido con su tierra natal. Las bodas son eventos significativos que reúnen a toda la isla. Aunque la influencia de las costumbres árabes ha traído consigo ciertas modificaciones, las ceremonias tradicionales siguen siendo una muestra de la riqueza cultural de Socotra. El matrimonio sigue siendo un contrato social que no solo une a 2 personas, sino a 2 familias
y la comunidad juega un rol crucial en la celebración. Los rituales previos a la boda incluyen una serie de visitas a las familias de ambos contrayentes, donde se establecen las condiciones del matrimonio. Aunque los matrimonios arreglados son comunes, especialmente en las zonas más rurales, cada vez son más las parejas que eligen a su futuro esposo o esposa de forma individual. La ceremonia de la boda en sí es una mezcla de rituales, música y danza. Los novios visten ropa tradicional y la celebración puede durar varios días, dependiendo de la región y la familia. Durante los festines, la música ocupa un lugar central. Las canciones tradicionales, que se cantan en Socotrí, no solo celebran el amor, sino que también cuentan historias de la isla, transmitiendo las experiencias de generaciones pasadas. Los instrumentos más comunes en estas celebraciones son el tambor, el laúd y el flautín, aunque en las festividades modernas también se incorporan instrumentos más globales. La danza es otro componente esencial de las bodas. Los movimientos, a menudo realizados en círculo, simbolizan la unidad y la fuerza de la comunidad, y cada paso tiene un significado relacionado con la vida y la fertilidad. Sin embargo, el matrimonio en Socotra no es solo una unión de cuerpos, sino también una de almas, y se cree que los lazos matrimoniales tienen una conexión con el más allá. Las ceremonias de matrimonio son seguidas por oraciones para pedir bendiciones y protección, y se considera que el amor eterno solo se alcanza si la pareja mantiene la armonía con la naturaleza y con los ancestros. Los ritos funerarios en Socotra son igual de importantes y están cargados de simbolismo. La muerte en Socotra no se entiende solo como el final de la vida, sino como una transición hacia otro plano. Las prácticas funerarias son diversas según la tribu, pero todas tienen en común la idea de que el cuerpo debe ser tratado con respeto, ya que se cree que el alma permanece ligada al lugar donde ha vivido. Después de la muerte, los cuerpos son enterrados en tumbas sencillas, pero simbólicamente ubicadas en lugares elevados, cerca de las montañas o en los acantilados que dan al mar, lo que sugiere que los espíritus de los difuntos siguen vigilando a la comunidad desde las alturas. Los funerales incluyen una serie de rituales donde se invoca el nombre del difunto y se recuerdan sus buenas acciones. Los familiares y amigos se reúnen para orar, compartir historias sobre la vida del fallecido y ofrecer tributos simbólicos, como flores o incienso. El rito funerario también incluye la preparación de la comida que se servirá a los asistentes, y a menudo se realiza una última danza en honor al fallecido. Medicina ancestral y botánica Socotrí. Las plantas en esta isla aislada no solo han sido fuente de alimento, sino también de sanación. Gran parte de la población sigue confiando en la medicina tradicional para tratar enfermedades, aliviar dolores y acompañar procesos vitales, desde el nacimiento hasta la vejez. Esta sabiduría ha sido preservada sin textos ni manuales, y transmitida entre generaciones a través de la observación y el respeto profundo por los elementos del entorno. Uno de los pilares fundamentales de esta medicina tradicional reside en las propiedades curativas atribuidas a muchas de las especies vegetales que solo crecen en Socotra. El drago socotrí, por ejemplo, produce una resina roja conocida como sangre de dragón, utilizada como antiséptico y cicatrizante. Su recolección es una tarea realizada solo por los más experimentados, quienes saben cómo extraer la resina sin dañar el árbol. Otro ejemplo es la planta conocida localmente como basham, una hierba de hojas pequeñas que se cuece en infusión para calmar cólicos, fiebres infantiles o episodios de insomnio. La humboldtia, más rara y de distribución limitada en las zonas montañosas, se emplea para hacer cataplasmas contra picaduras de insectos o aliviar dolores articulares. Algunos curanderos preparan mezclas de varias plantas, creyendo que su efecto conjunto es más potente que el de una sola especie. Los curanderos tradicionales son clave en la estructura social de Socotra. A menudo son consultados antes de acudir a un médico moderno, sobre todo en zonas rurales o de difícil acceso.
Estos curanderos no solo conocen las plantas y sus usos, sino también las formas de preparación y las dosis adecuadas, siguiendo rituales específicos que acompañan cada tratamiento. La medicina ancestral se basa tanto en la biología como en la cosmología local, donde el equilibrio entre cuerpo, naturaleza y espíritu resulta esencial. Las enfermedades no siempre se interpretan desde una perspectiva física. En ocasiones, se cree que un malestar persistente puede estar relacionado con desequilibrios familiares, tensiones emocionales o la influencia de fuerzas invisibles. Por eso, algunos tratamientos incluyen no solo la aplicación de hierbas, sino también sesiones de canto ritual, baños de humo con ramas aromáticas o aislamiento temporal del paciente en zonas consideradas purificadoras. Dentro de este universo de prácticas curativas, también existen remedios adaptados al mundo contemporáneo. Algunos socotríes utilizan botellas recicladas para almacenar tónicos vegetales o frascos de medicina moderna vacíos para conservar preparados caseros. En las zonas urbanas, algunos curanderos tradicionales han comenzado a recibir a visitantes interesados en sus métodos, lo que ha generado un intercambio cultural y económico. Sin embargo, esta apertura también ha traído tensiones. El contacto con clínicas y hospitales ha evidenciado ciertas limitaciones de la medicina ancestral para tratar infecciones graves, fracturas o complicaciones del embarazo. A pesar de estas fricciones, muchos habitantes han encontrado una forma de combinar ambas prácticas. Algunos médicos locales reconocen la utilidad de ciertos remedios botánicos y colaboran discretamente con curanderos experimentados. Del mismo modo, algunas mujeres jóvenes que han estudiado fuera de la isla han vuelto con formación en enfermería o medicina general, buscando integrar lo aprendido con los saberes de sus abuelas y tías. Estas mujeres han desempeñado un papel clave en el resguardo de recetas, nombres de plantas, formas de preparación y pequeñas colecciones botánicas que están comenzando a documentarse, ya sea en cuadernos manuscritos o grabaciones de voz. El conocimiento tradicional de la medicina socotrí enfrenta grandes desafíos debido a la migración hacia zonas urbanas, el desinterés de las nuevas generaciones y la pérdida progresiva del idioma socotrí. Algunos ancianos relatan que ya no hay suficientes aprendices dispuestos a memorizar los ciclos de las plantas, ni personas que se tomen el tiempo para aprender los métodos adecuados de recolección. Además, muchas plantas han comenzado a escasear debido al pastoreo excesivo o a cambios climáticos que alteran su distribución natural. La aloe perrí, por ejemplo, ha sido sobreexplotada por su uso en productos cosméticos y exportaciones no reguladas, lo que ha generado preocupación entre quienes aún la usan con fines medicinales. Arquitectura, herramientas y arte. Las casas en Socotra no son simplemente refugios, sino que representan una forma de vida y una conexión directa con la isla misma. Las viviendas en las zonas rurales están hechas principalmente de piedra, barro y palma. La piedra se utiliza en las bases y las paredes, mientras que el barro y las ramas de palma son esenciales para la techumbre, que a menudo se construye en forma de techos a dos aguas, adaptados para que el agua de lluvia se deslice sin dificultad. Esta técnica de construcción es particularmente útil en un clima árido, donde las lluvias son escasas pero intensas cuando se presentan. La estructura es sólida y puede resistir tanto las altas temperaturas del verano como los vientos fuertes, que son frecuentes debido a la localización de la isla en el Océano Índico. En las zonas más montañosas, las casas se construyen sobre terrenos elevados para evitar las inundaciones y aprovechar las vistas panorámicas. Las familias de las comunidades más aisladas siguen utilizando estos materiales tradicionales. En contraste, en las zonas urbanas de Jadibó, la capital de Socotra, las viviendas muestran una transición hacia técnicas más modernas, con la introducción de cemento, metal y ladrillos. Sin embargo, la arquitectura de la isla, tanto en lo rural como en lo urbano, sigue reflejando el carácter del lugar, funcional, adaptada al entorno y respetuosa con el clima. Las casas tradicionales, aunque sencillas en comparación con las construcciones modernas, logran mantener una frescura interior natural,
incluso en los días más calurosos, gracias a la disposición de los espacios y los materiales naturales empleados. La vida en Socotra también depende profundamente de herramientas adaptadas a las condiciones de la isla. Las herramientas de pesca, recolección y pastoreo son fundamentales para el sustento de los socotríes, y muchas de ellas se fabrican de manera artesanal con materiales naturales como la madera, el hueso y la piedra. En la pesca, por ejemplo, se utilizan canastos y redes hechas a mano, además de las embarcaciones tradicionales de madera, conocidas como dau. Estas embarcaciones, a menudo construidas con madera de árboles locales, tienen una forma específica adaptada a las condiciones del mar alrededor de Socotra, donde las aguas son tranquilas en ciertas épocas del año, pero también pueden volverse agitadas rápidamente. Las dau son lo suficientemente robustas como para resistir las corrientes del océano, y son utilizadas no solo para pescar, sino también para el transporte de mercancías y personas entre las islas cercanas. El diseño de las embarcaciones tradicionales es una manifestación de la habilidad de los artesanos de Socotra, quienes han perfeccionado su construcción a lo largo de generaciones. Cada dau es única, con pequeñas variaciones dependiendo del tipo de pesca para el que se use. Estas embarcaciones son construidas de forma colectiva, con la ayuda de la comunidad, que tiene un conocimiento profundo sobre la madera y la resistencia de los materiales locales. Los pescadores socotríes son expertos en la utilización de sus embarcaciones, adaptándolas a las condiciones cambiantes del mar, y cada embarcación está acompañada de un conocimiento profundo sobre las mareas, las corrientes y las especies marinas que habitan las aguas cercanas a la isla. El arte en Socotra está igualmente estrechamente vinculado a la vida cotidiana y a la espiritualidad. Aunque la influencia islámica ha dejado una marca en las expresiones artísticas de la isla, las tradiciones más antiguas siguen presentes en los tatuajes, los tejidos y los objetos rituales. Los tatuajes, que han sido una práctica común entre las mujeres socotríes, son símbolos de identidad y pertenencia. Estos tatuajes, generalmente realizados con tinta natural, representan elementos de la naturaleza como flores, círculos o animales, y cada diseño tiene un significado particular relacionado con la vida de la persona o el clan al que pertenece. Aunque esta tradición se ha ido perdiendo poco a poco con el paso de las generaciones, todavía existen mujeres mayores que lucen estos tatuajes como una forma de mantener viva su conexión con las costumbres ancestrales. El tejido es otro aspecto importante del arte tradicional de Socotra. Las mujeres socotríes son expertas tejedoras, y sus trabajos son muy valorados en la comunidad. Utilizan materiales locales, como fibras de palma y algodón, para crear ropa, alfombras y otros objetos de uso cotidiano. Los diseños de los tejidos son ricos en simbología y a menudo están inspirados en los patrones de la naturaleza, como los círculos que representan el sol o los motivos que imitan las olas del mar. Además de la ropa, también se confeccionan tapices y mantas, que se usan en las ceremonias y en la vida diaria. Comer y sobrevivir, lo que alimenta a Socotra. La vida en Socotra ha estado siempre marcada por la relación estrecha entre sus habitantes y los recursos naturales de la isla. La dieta tradicional de los socotríes es una mezcla simple pero eficaz de lo que la isla les ofrece: leche, dátiles, pescado y carne. Estos alimentos no solo han sido una fuente básica de sustento, sino que también reflejan la relación ancestral que los habitantes tienen con la tierra y el mar. En las zonas costeras, el pescado fresco es la base de muchas comidas, mientras que en las montañas, los dátiles y la leche son los pilares de la alimentación diaria. La leche, proveniente principalmente de cabras y camellos, es esencial en la dieta socotrí. La leche de cabra es especialmente apreciada por su sabor y por las propiedades nutritivas que aporta. Se consume fresca o, más comúnmente, se fermenta para hacer productos como el laban, un tipo de yogur que se utiliza tanto como bebida como acompañante en las comidas. Las cabras, adaptadas a los terrenos áridos de la isla, son el principal medio de producción de leche y también proporcionan carne, aunque ésta se consume con menor frecuencia debido a su alto valor dentro de la economía doméstica.
En las zonas más áridas de Socotra, los dátiles juegan un papel crucial en la alimentación. Estos frutos, que crecen en palmas resistentes a la sequía, son recolectados en grandes cantidades cuando están maduros, y su consumo se distribuye a lo largo del año. Son una fuente excelente de energía debido a su alto contenido de azúcares naturales. Además, se utilizan para elaborar una especie de pasta que puede ser conservada durante mucho tiempo, lo que hace que sea un alimento esencial durante los periodos de escasez. Los dátiles también se sirven en las celebraciones, simbolizando la abundancia y la generosidad. El pescado, por supuesto, es otro alimento fundamental. En Socotra, la pesca se lleva a cabo utilizando técnicas tradicionales que se han transmitido a lo largo de los siglos. Los pescadores socotríes utilizan dau, sus embarcaciones tradicionales, para faenar en las aguas cercanas. Los peces capturados se consumen frescos, pero también se secan o se salan para su conservación durante los meses más secos, cuando la pesca es menos abundante. La pesca no solo proporciona alimento, sino que también es una actividad comunitaria importante, que fomenta la cooperación y el intercambio de recursos entre las aldeas costeras. Además de estos alimentos básicos, la carne es también una parte importante de la dieta, aunque su consumo es más restringido. La carne de cabra es la más común, pero los animales sacrificados no siempre son consumidos en su totalidad. Gran parte de la carne se reserva para ocasiones especiales, como bodas o festividades religiosas. Este consumo moderado refleja una relación equilibrada con los animales, donde el respeto por ellos es fundamental. El sacrificio de un animal no es solo una práctica alimentaria, sino también un acto simbólico que está rodeado de rituales y normas comunitarias. En cuanto a la agricultura, Socotra no tiene las grandes tierras de cultivo que se encuentran en otras partes del mundo árabe, pero su gente ha aprendido a sacar el máximo provecho de lo que el suelo ofrece. Los cultivos son pequeños y se limitan a lo que puede crecer en suelos áridos. Los principales cultivos son el sorgo, el trigo y algunos vegetales como la cebolla y el ajo. La recolección de plantas silvestres también es una práctica común. Las hierbas aromáticas, como el orégano socotrí o la menta, son utilizadas en la cocina para dar sabor a los platos, pero también tienen propiedades medicinales que se aprovechan tanto para curar como para prevenir enfermedades comunes. La agricultura, aunque modesta, es suficiente para complementar la dieta basada en productos animales y marinos. Sin embargo, el clima de Socotra no siempre permite una cosecha abundante. Las estaciones son muy marcadas, con largos periodos de sequía seguidos de lluvias intensas que pueden arruinar las cosechas si no se recogen a tiempo. La escasez de alimentos durante los meses más secos ha sido una constante en la historia de la isla. Las familias más vulnerables dependen en gran medida de la ayuda mutua para sobrevivir en estas épocas difíciles, y los sistemas de trueque siguen funcionando en algunas zonas. Durante la escasez, las personas intercambian pescado, dátiles o leche por otros productos básicos como sal, aceite o grano. Este sistema de apoyo mutuo es fundamental en una isla donde la autosuficiencia es tanto un valor como una necesidad. Impacto exterior, turismo, militares y modernidad. El turismo, aunque limitado en comparación con otros destinos, ha sido uno de los primeros sectores en experimentar cambios significativos. Socotra ha comenzado a ser vista como un destino de ecoturismo único debido a su biodiversidad extraordinaria, su cultura ancestral y sus paisajes inalterados. Sin embargo, la llegada de turistas también ha traído consigo una serie de desafíos. Las autoridades de Socotra han comenzado a regular los flujos turísticos, conscientes de los riesgos que conlleva la sobreexplotación del entorno natural y cultural. El turismo ha sido visto con escepticismo por algunos sectores de la comunidad, quienes temen que el aumento de visitantes pueda alterar la vida tradicional de la isla y poner en peligro la preservación de sus ecosistemas únicos. Los turistas que llegan a Socotra no solo buscan un refugio natural,
sino una experiencia cultural distinta, alejada de la globalización. Visitan la isla atraídos por la belleza de sus paisajes, sus especies endémicas y su autenticidad cultural. El turismo ha generado una nueva fuente de ingresos, pero también ha traído consigo la presión sobre los recursos locales. Los socotríes, que tradicionalmente vivían de la pesca y la agricultura, ahora encuentran una fuente alternativa de trabajo en la industria turística, trabajando como guías, en alojamientos o en pequeños negocios que venden artesanías. Al mismo tiempo, la llegada de inversión extranjera ha comenzado a cambiar la dinámica económica de la isla. Empresas de diferentes partes del mundo han comenzado a invertir en infraestructuras, como aeropuertos, carreteras y puertos, para facilitar el acceso a Socotra y su integración en el mercado global. En particular, los Emiratos Árabes Unidos han mostrado un interés creciente en la isla, promoviendo proyectos de infraestructura que incluyen la construcción de aeropuertos modernos y la mejora de las carreteras. Estos proyectos han facilitado la llegada de turistas y la mejora de las condiciones de vida, pero también han causado preocupación entre los habitantes locales, que temen que esta inversión pueda transformar radicalmente el carácter de la isla. En cuanto a la presencia militar, Socotra ha estado en el centro de disputas geopolíticas debido a su ubicación estratégica en el Océano Índico. A lo largo de los últimos años, se han establecido bases militares en la isla, principalmente por parte de fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudita. Estas bases no solo están diseñadas para fines de seguridad y control de la región, sino también como plataformas estratégicas para el control del tráfico marítimo y el acceso a las rutas comerciales. La construcción de bases militares ha alterado la percepción de muchos socotríes sobre su isla, transformándola en un punto de interés estratégico más que en un simple santuario natural. El desarrollo de infraestructuras también ha permitido la mejora de las comunicaciones, con la instalación de antenas de telecomunicaciones que han hecho que los socotríes puedan conectarse con el resto del mundo de manera más efectiva. Aunque la llegada de nuevas tecnologías ha permitido una mayor conectividad, también ha causado una creciente dependencia de los servicios y productos importados, lo que ha generado una pérdida de autarquía en muchos aspectos de la vida cotidiana. En las zonas más urbanizadas de Socotra, el acceso a Internet y a las redes sociales ha introducido nuevas formas de interacción, pero también ha provocado una desconexión con las formas tradicionales de vida. A nivel social y cultural, la globalización ha tenido un impacto significativo en las costumbres locales. El aumento de la influencia extranjera ha provocado un choque cultural entre las generaciones más jóvenes, que se sienten atraídas por las tendencias internacionales, y los adultos mayores, que luchan por mantener las tradiciones. Las nuevas generaciones están cada vez más expuestas a los valores y estilos de vida globalizados a través de la televisión, Internet y las redes sociales. Aunque muchos jóvenes siguen manteniendo una fuerte conexión con sus raíces, algunos optan por abandonar la isla en busca de mejores oportunidades educativas y laborales, lo que ha provocado un éxodo gradual de los más capacitados. La religión, que ha sido un pilar en la vida de los socotríes, también ha experimentado una transformación. El Islam sigue siendo la fe predominante, pero la influencia de otras religiones y filosofías, a medida que Socotra se expone a ideas globales, ha comenzado a generar cambios. La llegada de turistas extranjeros y el establecimiento de bases militares extranjeras han introducido nuevas ideas sobre la religión y la identidad cultural. Algunos socotríes, especialmente entre los más jóvenes, se sienten más atraídos por visiones modernas de la religión, mientras que otros siguen aferrándose a las interpretaciones tradicionales. Las festividades religiosas, que en el pasado se celebraban de manera exclusiva en las comunidades locales, ahora están siendo compartidas con los turistas y celebradas de manera más abierta. A pesar de los avances en infraestructura y desarrollo económico, muchos socotríes siguen siendo muy protectores con su identidad y su cultura. La llegada de turistas y la presencia de fuerzas extranjeras, aunque vistas con cierto escepticismo,
también se han convertido en una oportunidad para muchos para salir adelante económicamente. Sin embargo, los más conservadores ven con preocupación la transformación de la isla y temen que las influencias externas destruyan la autenticidad de su modo de vida. La comunidad socotrí se enfrenta ahora a un dilema complejo: cómo aprovechar las oportunidades que ofrecen el turismo y la inversión sin perder lo que hace única a la isla.